gusto saludarles, abogada, compañeros, mi nombre es Eduardo Josué. Vengo a hacer la presentación del grupo número 2. El tema que nos tocó exponer es Fondo Político del Derecho Romano en periodización. Espero que sea de su agrado, nos entiendan y es un gusto saludarlos nuevamente. Hola a todos, un gusto compañeros y abogada. Mi nombre es Daryana Maradiaga y voy a presentarles la monarquía. Bueno, hoy quiero hablarles sobre la monarquía, un sistema de gobierno que ha existido desde tiempos antiguos y que aún sigue presente en algunos países del mundo. La monarquía se basa en la figura de un rey o una reina que puede tener distintos niveles de poder dependiendo del país, de su sistema político. La monarquía es una forma de gobierno en la que el poder supremo del Estado está en manos de un monarca que puede ser un rey, una reina, un emperador, etcétera. Este cargo suele ser hereditario y en algunos casos vitalicio. Desde la antigüedad la sociedad ha tenido líderes que gobernaban con derechos divinos, es decir, porque se creía que su poder venía de los dioses. Con el tiempo, los monarcas consolidaron su autoridad y en muchos casos tuvieron poder absoluto como los reyes de Francia de la época del absolutismo. Sin embargo, las ideas de libertad y democracia hicieron que muchas monarquías evolucionaran hasta convertirse en monarquías constitucionales donde el poder del rey o la reina está limitado por una constitución. Bueno, habla de que la monarquía es un sistema de gobierno donde el poder supremo recae con una monarca, es decir, un rey o una reina, generalmente de forma hereditaria. También tenemos tipos de monarquía, que acá les puse tres, pero se dice que principalmente eran dos tipos de monarquía, que era la monarquía absoluta y la monarquía constitucional o parlamentaria. La monarquía absoluta, el rey tiene el poder total, no hay instituciones que lo controlen. Un ejemplo de esto es Arabia Saudita. También está la monarquía constitucional o parlamentaria. El rey o la reina cumplen un papel más simbólico, mientras que las decisiones políticas las toma el parlamento y el gobierno. Un ejemplo de esto es España o el Reino Unido. También está, bueno, acá están divididos en tres y dice que la monarquía parlamentaria asimila a la constitucional, pero la monarca tiene el rol simbólico, mientras que el gobierno es dirigido por un primer ministro, ejemplo que es España, como ya les había dicho, y el Reino Unido. Dice que la monarquía en la actualidad, aunque muchos países han abolido la monarquía y se han convertido en repúblicas. Hay países donde todavía se mantienen como parte de su identidad y tradición. Algunas personas defienden la monarquía porque creen que representa estabilidad y unidad, mientras que otros piensan que es un sistema antiguo y el poder debería ser elegido democráticamente por el pueblo. Aquí también tengo ventajas y desventajas, y las ventajas son continuidad en el liderazgo, pueden representar unidad nacional y tradición. Eh, en monarquías parlamentarias brinda estabilidad sin interferir en el gobierno. Las desventajas son que pueden limitar la democracia si es absoluta. En algunos casos, el gasto público en la familia real es criticado. Pueden ser vistas como, como una institución anticuada, ejemplo de monarquías actuales. Algunos países que aún mantienen una monarquía, incluyendo Reino Unido, España, Japón, Suecia y Tailandia. Acá están los ejemplos actuales: el Reino Unido, que es la monarquía parlamentaria; España, monarquía parlamentaria; Arabia Saudita, monarquía absoluta. En conclusión, la monarquía es un sistema que ha cambiado con el tiempo y que sigue generando debate. Algunos la ven como un símbolo importante de la historia y la cultura de un país, mientras que otros consideran que ya no es necesario en el mundo moderno. Lo cierto es que cada sociedad debe decidir qué sistema de gobierno es mejor para su futuro.
Espero que esta exposición les haya ayudado a comprender mejor qué es la monarquía, porque sigue siendo un tema de interés en la actualidad. Gracias por su atención. Esta fue mi pequeña exposición de qué es la monarquía y espero haya entendido un poco de lo que se trata. Tal, un gusto saludarles, compañeros, abogada. Mi nombre es Eduardo Josué. Voy a presentar lo que es el Imperio, Principado y Autocracia. Le voy a dar un pequeña información de qué es y de qué trataba en ese tiempo. El derecho romano evolucionó junto a la estructura política en Roma, adaptándose a los cambios en la organización del poder a lo largo de su historia. Roma pasó por diversas formas del gobierno, desde la república hasta el imperio, el cual se dividió en dos grandes etapas: principado y la autocracia, también llamadas como dominio y principio. El principio, instaurado por Augustus en el año 27 a.C., representó la transmisión entre república e imperio absoluto, aunque se mantuvo formalmente en algunos institutos de las repúblicas. El poder real estaba en manos del emperador, quien gobernaba colaboraciones con el senato. Con el tiempo, esta estructura evolucionó hacia una forma de gobierno más autorizada. El dominio, que es el mismo, se estableció por Dimocracia en el año 284 después de Cristo. El emperador convirtió en una monarquía absoluta el poder descentralizado, fortalecía burocracia del imperio y la regularización del gobierno. El sistema que manejaba en este tiempo se organizaba en administración para controlar de manera más específica vasos de territorio y del imperio. En explicaciones, en este tiempo el gobierno se basaba más en expandir su terreno, poner más lo que es su imperio, sus leyes, más allá de la estructura del imperio romano, dando así que llevaron a cabo lo que es leyes nuevas y estructuradas para su pueblo. Los primeros comienzos de esta democracia fue en los años 27 a.C. Fue un sistema de gobierno instaurado por Augustus, dando así sus combinaciones de los elementos de la república y monarquía. En ese tiempo Augustus puso leyes muy fuertes para su pueblo, dando así que prácticamente su pueblo se rebelara en ciertas situaciones donde no estaban adecuadas a sus leyes o adecuadas a sus órdenes, donde así hacían huelgas, hacían lo que son actos no colaboradores hacia el imperio. Se basaba en las autoridades y dominación administrativa del Estado de Roma. Lo que hacía en esta parte Roma era basarse más que todo en los beneficios que traían en el exterior y dominaciones que impartían. Más conocido por eso fue declarando el gran nombre el Imperio Romano, porque en esa parte Roma declaraba fuertes legados a sus vecinos, a sus comerciantes que tenían en ese tiempo. Así poco a poco se fue desarrollando las leyes, autoridades de los tiempos de antes. Así como Roma desarrolló leyes, también impartió lo que es leyes decretas, donde actualmente se conocen como algunas. Objetivos de este movimiento: conocer y comprender la evolución de la política de Roma. El objetivo de este movimiento es conocer cada evolución que tenía con los vecinos en ese tiempo la actual Roma, para su beneficio o beneficio de algunos. Explicar algunas influencias de la política en el proceso del derecho. Explicar lo que es leyes, democracias a sus aliados o a su pueblo. Conocer las priorizaciones del derecho romano, dando así lo que es conocimiento de sus leyes en la actualidad. Importar e identificar el apoyo al derecho romano en la actualidad. Actualmente conocemos con varias ramas del derecho romano. Por ejemplo, son las 12 tablas del derecho romano, que actualmente, como las revisamos en la clase anterior, estas impartían en 12. Esas 12 tablas impartían de cada objetivo que tenía en las leyes del derecho romano. Y las desventajas y desventajas que traía esta situación era crecimiento del sistema jurídico y sólido. Lo que hacía es
crear ciertas leyes para beneficiar lo que son el Imperio Romano y a sus vecinos o aliados. Evaluación política y flexible. En esta parte se basaba en lo que es eh, pues, flexible. Las ventajas eran permitir la transmisión de la república al imperio sin su colapso inmediato al del sistema, facilitar lo que es la integración de nuevos territorios y culturas bajo el dominio de Roma. Lo que hacía esta ley era evaluar las tierras cercanas o que le ofrecían los vecinos para hacer negocios en esa parte y tener un buen laxo de amistad y expansión y unificación del imperio. Ahí es más conocido donde ciertos países conocidos como el terror de Roma, porque en esa parte los romanos no pedían permiso, sino invadían las tierras de los inocentes, inmigrantes, ciertamente así. Y las desventajas, la desigualdad social, que se enfoca más en todo en la desigualdad de personas, de color, de otro país o de pueblos. Y corrupción y abuso de poder. Lo que hacía en esta parte era más que todo en el tema del gobierno, donde prometía algo y no lo cumplía. Y abuso de poder era tener cierto poder que donde hacía que los guardianes o el gobierno abusaban de ciertas leyes que tenían en orden. Por ejemplo, en tiempos de antes, los romanos, el pueblo de Roma, daba lo que es ciertas comisiones por vivir en su imperio, donde ahí se imponen los guardias asociados al trono, o asociadas al poder, donde pedían más de lo normal al pueblo y donde estaba decayendo más en el imperio. Crisis y decadencia del pueblo. Ahí es donde afectó el verdadero cambio de poder en el pueblo y donde el pueblo poco a poco ha sido desapareciendo por culpa de las leyes y conocido como caída del Imperio Romano. Bueno, es un placer estar con ustedes. Esta ha sido mi presentación. Espero que haya sido de su agrado.